Ante los ataques implacables de los rusos en contra de ciudades de Ucrania, los diplomáticos de ese país, incluyendo su presidente, Volodymyr Zelensky, y los mandatarios de los países aliados, continúan en cruzadas urgentes en busca de la paz. Milagrosamente, después de los violentos ataques en contra de un teatro en Mariupol, surgen sobrevivientes entre los escombros. Decenas de rescatistas trabajan contra el reloj tratando de salvar a más víctimas. Y cada vez son más los migrantes rusos y ucranianos que están llegando a Tijuana, Baja California, intentando cruzar Estados Unidos. Lo quieren hacer a través de la garita de San Isidro. Las autoridades intentan evitar que su llegada provoque otra crisis migratoria. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Los ataques rusos alcanzan más sitios civiles. El presidente Volodymyr Zelensky sigue solicitando ayuda del mundo entero y de Estados Unidos. Estados Unidos va a recurrir, por cierto, a China para que acabe la guerra en Ucrania. Alfredo Miranda, desde Washington, con el siguiente reportaje. El ataque ruso a un teatro en la ciudad de Mariupol, donde se refugiaban cientos de personas, niños incluidos, se convierte en el más reciente de una serie de objetivos civiles que incluyen hospitales y guarderías. Cada día que pasa, el número de civiles, incluidos niños muertos y heridos, sigue en aumento. Rusia continúa atacando escenarios civiles. Atacar intencionalmente a civiles es un crimen de guerra. Por su lado, el presidente ucraniano continúa con su cruzada diplomática implorando al mundo por ayuda. Esta vez se dirigió al Bundestag de Alemania e hizo reminiscencia a la Segunda Guerra Mundial. Después de 80 años, está pasando otra vez. Y les digo, cada año los políticos repiten las palabras «nunca más». Y ahora vemos que esas palabras simplemente no valen nada. En Europa se está destruyendo un pueblo. Hay un intento de destruir todo lo que tenemos. Mientras continúan las negociaciones entre funcionarios rusos y ucranianos con muy poco avance en busca de la paz, el presidente ruso Vladimir Putin hizo una escalofriante amenaza. Los rusos sabemos distinguir entre verdaderos patriotas y escorias y traidores, y simplemente los escupimos como moscas que quieren meterse en la boca. Estoy convencido de que la necesidad natural de limpiar la sociedad solo fortalecerá a nuestro país. El secretario de Estado dijo estar en diálogo permanente con diferentes países, alentándoles a utilizar sus influencias con el gobernante ruso, aunque expresó su preocupación por la posición china. Creemos que China tiene la responsabilidad de usar su influencia con el presidente Putin para defender las leyes y principios internacionales que dice apoyar. Pero China está en otra dirección. Al rehusarse condenar esta agresión, están considerando también apoyar a Rusia con equipo militar que será usado en Ucrania. Se anticipa que mañana el presidente Biden hable con el presidente chino Xi Jinping. Se espera que Biden deje en claro que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción que tome para apoyar la agresión de Rusia. Desde Washington, Alfredo Miranda, Cierre de Edición. En otra información, el primer ciudadano de Estados Unidos asesinado en Ucrania fue identificado como Jimmy Hill. Hill, de 67 años, nacido en el estado de Minnesota. Es el hombre que fue asesinado por francotiradores rusos en la ciudad de Chernihiv cuando esperaba en una fila para comprar pan junto con otras personas. Su cuerpo fue encontrado en la calle por la policía local. Humo e incendios en la ya destruida ciudad ucraniana de Kharkiv. Sobrevivientes imágenes de los escombros del teatro Mariupol, que fue bombardeado por Rusia. Esas imágenes las hemos enseñado. Abel Álvarez ya nos tiene más parte de esta historia y también de las reacciones. Los ataques de Rusia son cada vez más crueles y arrasan con todo en Ucrania. Hace unas horas el gran mercado de Barabachovo, en Kharkiv, se incendió como consecuencia de un ataque ruso. Un trabajador del Servicio de Emergencia Estatal de Ucrania murió mientras intentaba combatir las infernales llamas. Y en la desolada ciudad de Mariupol, cientos de ucranianos emergieron de entre los escombros de un teatro que fue bombardeado por Rusia y que estaba repleto de niños. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, calificó al piloto ruso que bombardeó el edificio como un monstruo. Entre las escenas de devastación,
unos 30.000 civiles abandonaron la ciudad portuaria del este de Ucrania. Antes de irse al exilio, los afligidos residentes se reunieron entre las ruinas de una ciudad que prácticamente desapareció. En una hoguera calentaban la poca comida que les quedaba, mientras que crecía la fila de automóviles de civiles que huyen de la barbarie causada por la guerra. Ya es la cuarta semana de la invasión de las destructoras fuerzas militares de Vladimir Putin y se cree que cientos de miles de personas siguen atrapadas en Mariupol, donde las autoridades consideran que ya murieron unos 2.500 civiles. Los habitantes de esta zona devastada describen la situación que viven como insoportable o simplemente un infierno. Hasta ahora, las autoridades trabajan en 9 rutas de evacuación que salen de diferentes ciudades ucranianas, incluyendo Mariupol, donde aún quedan atrapadas unas 350.000 personas. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Más de 700 civiles, incluyendo a 52 niños, han sido asesinados en Ucrania desde que Rusia invadió ese país el pasado 24 de febrero. Frente a estas consecuencias devastadoras de la guerra, la jefa política de la ONU, Rosemary DiCarlo, hizo un llamado a investigar la gran cantidad de muertes de civiles, la destrucción de cientos de edificios residenciales, al igual que escuelas y hospitales y otro tipo de infraestructura. Pidió que se responsabilice a los culpables. Vamos a pasar a otra información. Para aliviar un poco el bolsillo de los consumidores durante el incremento acelerado del combustible, un grupo de legisladores del estado de California quiere dar un reembolso monetario a todos los contribuyentes del estado de California. Dayanis López con los detalles ya en nuestro estudio. Dayanis. José, muy buenas noches. Este reembolso llegaría en un momento crítico en el que la inflación, la guerra y el alza de la gasolina complican la economía y la vida diaria de millones de familias. La propuesta dada a conocer por un grupo de legisladores, la mayoría demócratas, quiere dar un reembolso de $400 para los californianos sin importar sus ingresos, su estatus migratorio o si manejan o no. Mandarles a las gentes, a nuestros residentes de California, un cheque de $400 para ayudar con los precios de la gasolina que todos estamos sufriendo. A nivel nacional, diariamente sube el precio de la gasolina. Tan solo en California, hoy se cotiza en $5.78 por galón de gasolina regular, por lo que el dinero para millones de familias cada vez alcanza menos para las cosas básicas. Hasta que hemos reducido gastos como por ejemplo en lo de la comida. Ahí es donde compramos poquito de lo que vamos, a veces no compramos lo que tenemos que comprar. Por ejemplo, yo que tengo mi niña, pues usted sabe que los niños piden y no saben si hay dinero o no. For some of us, $400 might not sound like a huge investment, but it's an investment in their families. It will allow them to buy those diapers, those groceries, sign their children up for soccer. These are the type of important investments in their family that with these gas prices being so high, they have to choose between. El ambicioso proyecto de ley propone usar $9.000 millones del déficit presupuestario del Estado Dorado para entregar este reembolso. Por otra parte, hay contribuyentes californianos que tampoco apoyan la medida. Que se queden así, que cada quien se salve como pueda, que trabajen. Tanta gente que está buscando trabajo y los empleadores no hay gente. Eso es absurdo, esto es lo que están haciendo. Dinero, 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 más gente haragana todavía. José, y se espera que la propuesta sea aprobada en las próximas semanas mediante un acuerdo bipartidista que permita que los contribuyentes reciban esta ayuda monetaria. Estaremos al pendiente. Regreso contigo. Gracias, Dayanis. Va a dar mucho de qué hablar. Vamos a otra información. Un adolescente de 13 años era quien conducía la camioneta que provocó 9 muertes cuando invadió un carril opuesto. Autoridades de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informaron que el menor chocó de frente en contra de una camioneta van donde viajaban estudiantes del equipo de golf de la Universidad de Southwest. En el trágico accidente fallecieron 6 estudiantes y el mismo entrenador. Otros 2 permanecen en estado crítico en un hospital del estado de Texas. Y familias de las víctimas de la masacre de Parkland en Florida van a recibir más de $127 millones. El acuerdo multimillonario fue confirmado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los abogados de 16 de los 17 estudiantes asesinados en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland demandaron al gobierno federal debido a que el FBI no investigó una pista que recibió un mes antes de la masacre perpetrada por Nicolás Cruz.
Y los controles parentales prometidos por Instagram llegaron a Estados Unidos por fin. Por primera vez, las herramientas permitirán que padres y tutores puedan realizar un seguimiento del tiempo que los adolescentes pasan en esta aplicación, a la vez que puedan verificar qué cuentas son las que están siguiendo. Vamos a una breve pausa y regresamos con más a Cierre Edición. Y a causa de preocupación, la subvariante BA.2 de Omicron, los expertos están atentos porque es muy contagiosa. Migrantes ucranianos escapan ahora hacia México. Todas sus esperanzas de vida están en lograr asilo en Estados Unidos. La variante conocida ahora como BA.2 de Omicron preocupa porque es más contagiosa y es vulnerable a las vacunas en contra del COVID-19. Ángela González nos tiene la crónica desde la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York. La sombra de una nueva ola de COVID-19 vuelve a preocupar a los expertos. Una subvariante de Omicron, la BA.2, que se multiplica en Europa y Asia y que es 80% más contagiosa, hace temer que se repita el patrón de contagios que comienzan en otros continentes y se expanden a los Estados Unidos en cuestión de días. Debemos de tener suficiente medicina y mascarillas en la casa para estar preparados. Porque creemos que no es cuestión de que si va a venir otro brote. La pregunta es cuándo y si nos va a atrapar como nos atrapó con las manos arriba como al inicio de la pandemia. Esto sucede justo cuando se ha retomado una gran parte de la normalidad, gracias al descenso que se había venido reportando de contagios y hospitalizaciones. Pero según el sistema de monitoreo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el número de casos aumentó del 13% al 23% en los últimos 7 días. Yo digo que sí, que hay que ponerse las mascarillas de nuevo, porque todavía estamos en una pandemia y se sigue mutando. Sin embargo, se cree que el alto índice de vacunación que sigue probando ser efectivo y de personas que se contagiaron, como en el caso de Nueva York, en donde se calcula que un 25% de la población ya pasó por el virus, y de la disponibilidad de antivirales contra el COVID, contribuiría a evitar las hospitalizaciones y el colapso de los sistemas de salud. Es similar al flu. Vamos a tener que vivir con el COVID, solo de otra enfermedad. Solo que es nuevo, entonces tenemos que usar mascarilla. Y es que en países como Finlandia ya han aumentado los casos en un 84%, mientras que en el Reino Unido, Austria y los Países Bajos incrementaron las hospitalizaciones de manera dramática. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. La Casa Blanca debería solicitar 45.000 millones en nueva ayuda para enfrentar la pandemia del COVID-19. Ese es el consejo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La administración del presidente Biden es lo que le quieren pedir. Esta cifra sería para satisfacer necesidades terapéuticas de pruebas y vacunas. Los republicanos se han opuesto a la cifra diciendo que era demasiado alta. Al regresar de la pausa, hay más información en Cierre de Edición. Los criminales no descansan, inventaron una nueva forma de fraude telefónico e involucra ahora a la policía. Tenga usted mucho cuidado si le dicen que está siendo investigada por delitos de pornografía. La policía de Miami nunca le va a llamar. Se trata de un nuevo fraude. Ronald Hacha nos presenta la siguiente historia. Esta estafa se inicia con una llamada telefónica a las víctimas en la cual el identificador de llamadas le dice que proviene del Departamento de Policía de Miami Springs. Y aparece el número de nosotros, el 888-9711. La persona se identifica como un sargento o un investigador de la policía. El falso policía, ya sea en inglés o en español, le dice a la víctima que ha estado visitando sitios web en la cual se explotan a niñas menores de edad o ha visto páginas de pornografía infantil y luego le pide dinero. Y dice que el individuo está siendo investigado por varios delitos y que por X cantidad de dinero ese caso se anula. Fueron 5 casos reportados en los últimos días en la policía de Miami Springs, de los cuales un hombre joven quien no quiso declarar ante cámaras cayó en la estafa y pagó. Pero la quinta persona, sí, que vive creo que en Kendall, mandó $950 a través de Western Union. La cosa que no tiene lógica es que el dinero lo mandó a la República Dominicana.
El jefe de la policía de Miami Springs, Armando Guzmán, advierte que jamás la policía hace ese tipo de llamadas. Los criminales están usando algún tipo de tecnología a través de las computadoras para cuando ellos llaman, el número que aparece es el número de nosotros. Si lo juzgan por ver pornografía infantil y fue y pagó la plata, uno se puede poner a pensar qué pecados tendría de verdad. Luis Fernando Nieto asimismo nos cuenta que ha sido víctima de otro tipo de llamadas estafadoras. Me han hecho llamadas diciendo que mi hermano que vive en Colombia necesitaba enviar una maleta. Prácticamente es súper creíble, el mismo WhatsApp, la misma foto. Yo pues los mando para muy lejos. Otra estafa muy popular en Miami es la llamada para ayudar a un familiar cercano que está inconsciente y tuvo un accidente. A una conocida de mi madre la llamaron a decirle que su hijo se había accidentado en la moto y que la culpa era de él, tenía que pagar como $800 para poder salir de eso. Finalmente, de acuerdo a estadísticas de la Comisión Federal de Comercio en los Estados Unidos en el 2021, de cada 10 personas que aceptaron esas llamadas, 1 terminó estafado. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, cierre de edición. Todos quieren escapar de los estragos de la guerra. Flujo de ucranianos están invadiendo la frontera de México, en la frontera con San Isidro precisamente. Vicente Calderón tiene esta información y las imágenes desde Tijuana. Agentes fronterizos norteamericanos detienen a los peatones que normalmente cruzan la garita de San Isidro para que pasen los ucranianos que huyen de la guerra. Dice buscar asilo pues teme que Vladimir Putin ordene un ataque nuclear en Europa. Autoridades mexicanas calculan que desde la invasión rusa, diario llegan 20 ucranianos al aeropuerto de Tijuana. En enero se registraron 6.006 ingresos a México de ucranianos y se piensa que 9 de cada 10 van a llegar a esta garita. No todos los que huyen del conflicto en Europa son aceptados en Estados Unidos. Es que participaba en protestas aún antes de la guerra y pues recibía amenazas por parte del gobierno ruso. Considerado un disidente por el régimen de Putin, Anton era maestro de idiomas en su tierra. Aunque son muchos más los rusos que llegan a esta frontera, cerca de 30 entre niños y adultos se instalaron esperando asilo en territorio estadounidense. El argumento para impedir su entrada es el título 42, la restricción sanitaria impuesta por el presidente Donald Trump con el pretexto de la pandemia. La determinación que están tomando de permanecer aquí pues no es la correcta. Estos rusos están en contra de la guerra y del gobierno de Putin y son distintos a otros migrantes. Ellos traen más recursos. Las sanciones contra Rusia les afectan, por lo que piden comprendan su situación. Si se van de aquí, no ya tendrán el acceso a la frontera. Y eso es lo que temen. Las autoridades de Tijuana están tratando de convencer a los rusos de que se reubiquen de manera voluntaria, pues quieren evitar que esto se convierta en un nuevo campamento como el del Chaparral. En Tijuana, Vicente Calderón, noticiero cierre de edición. En otras noticias, Jaime Rodríguez Calderón, el llamado Bronco, fue vinculado a proceso y se quedará en prisión preventiva. El exgobernador de Nuevo León y excandidato presidencial es acusado de presunto desvío de fondos públicos para su campaña electoral en el 2018. El Bronco reclama que fue detenido ilegalmente, de que se le mantuvo incomunicado y que padeció actos de lo que él llama tortura moral. Y mientras un político entra a un centro penitenciario, otro está a punto de ser liberado. Se trata del expresidente peruano Alberto Fujimori, que ahora tiene 83 años. El Tribunal Constitucional aprobó el pedido de habeas corpus, lo que significa que habrá de restituirse su indulto humanitario que fue otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y Honduras autoriza la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Sus abogados ya preparan la apelación. María Teresa Sarabia con los detalles. El juez de Honduras, Edwin Ortiz, autorizó la extradición de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, solicitada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El expresidente hondureño, quien gobernó entre el 2014 y 2018, es acusado de cargos relacionados al narcotráfico, fabricación, distribución y posesión de sustancias controladas, además de posesión de armas de fuego y conspiración para importar narcóticos.
Un día después de que el exmandatario fuera detenido el 14 de febrero en su residencia de Tegucigalpa, Estados Unidos requirió su extradición. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken había anunciado la inclusión de Hernández en la lista de personas acusadas de corrupción y de socavar la democracia en Centroamérica, motivo por el que se le ordenó el retiro de su visa. Hernández era un aliado de Estados Unidos. Sin embargo, apenas 2 meses después de dejar la presidencia del país, cayó de la gracia del gobierno estadounidense. Ante este revés, los abogados defensores del expresidente Hernández tienen 3 días para apelar la decisión del juez ante la Suprema Corte de Justicia y ya informaron que lo harán. Este sería el último paso en el intento de evitar la extradición de Juan Orlando Hernández y podría durar un máximo de 2 semanas. El equipo legal del exmandatario se mantiene optimista. Los abogados dijeron que el gobierno de Estados Unidos no remitió ninguna prueba fehaciente que lo involucre en actividades de narcotráfico, como lo exige el tratado de extradición. Sin embargo, las acusaciones y sospechas contra Hernández datan de años atrás y con el tiempo su reputación empeoró. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Los invitamos a que sigan con nosotros. Regresamos después de una breve pausa. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt. Los esperamos mañana en cierre de edición.